previsto hacer una comisión más, aparte de la A y la B, o la 1 y la 2, no sé cómo le llamarán, porque son casi 100, ¿sí? Entonces la idea es que puedan estar cómodos en una clase un poco más chica, porque las clases prácticas por ahí se tornan muy pesadas, se trabajan muchos textos al mismo tiempo, entonces necesito tener menos cantidad de gente, ¿sí? En cada comisión. Así que ya que se va a armar una nueva comisión, lo que vamos a hacer por ahora es que se cambie el día de teleconferencia para el viernes, ¿sí? Como el viernes no tienen clase, les estoy resumiendo, Cari, lo que hemos hablado hasta ahora por los chicos que están incluyéndose ahora. Así que, claro, ahí me dice Julia Cárdenas, una comisión C, claro, la idea sería armar una comisión C, ¿sí? Serían 3. Para que te salga el audio tenés que poner, agregarlo al Escucho audio bien, ahí apenas ingresas. Yo estoy bien, ¿eh? ¿Listo? ¿Ya estás? Sí, sí. ¿Cari? Perfecto. Sí, sí, yo estoy bien. ¿Me escuchan ustedes? Sí, ahora te escuchamos como más despacito, nada más, como más encajada, ¿Ahí como me dentro de una escucha cajita. mejor? ¿No? ¿No se escucha? Sí, sí, se escucha bien, se escucha bien. Bueno, a ver, le pregunto a los chicos, a ver que ellos digan qué dudas tienen, en qué los podemos ir orientando antes de empezar con la clase teórica. ¿Tienen alguna pregunta teórica sobre el contenido? O sobre la... Hola, ¿se me ¿Sí? escucha bien? Sí, creo que sí. Sí, 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 se escucha ¿Cuál bien. vendría a ser la diferencia entre la catarsis y la abreacción? La catarsis es un método por medio del cual se produce una descarga y la abreacción específicamente, a ver, el método catártico es el método de descargar por medio de la palabra. Específicamente es la abreacción, es la descarga del afecto por medio de la palabra, no necesariamente por medio de un acto. La catarsis puede incluir un acto en la descarga, no únicamente la palabra. Entonces, o sea, la diferencia vendría a ser que el método catártico puede llegar a conllevar una acción, mientras que la abreacción es solamente la palabra. Es la Gracias. descarga del afecto por medio de la palabra. Sí, sí, eso siento. Ahí es donde Freud va a comenzar con su método, ¿no? Abreaccionar es descargar. Sí, 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 eso sí entiendo. Perfecto, ahí. Sí, no terminaba de la diferencia que había entre esos dos, no me entraba todo. Bueno, igual tienen el canal abierto para ir comunicándose con las chicas, con Milagro Arce, que es la ayudante. Las chicas están presentadas, los chicos las conocen, con Anabela que se incorporó este año a la cátedra, ¿no? Bien, tienen todos los canales de comunicación abiertos. Bueno, ¿comenzamos con la clase o tienen alguna duda también en sentido organizativa de cómo nos vamos a ir manejando con la cátedra? ¿Alguna pregunta respecto de eso? Todavía de Ari, los acá están parciales no escribiendo tenemos idea, ¿eh? por el chat, están escribiendo, a ver, ahí te digo. Profe, ¿a qué se refiere con expectativa angustiada? ¿En dónde lo sacaste lo de expectativa angustiada? Y lo debe haber sacado del historial. Sí, ¿No? sí. Sí, del historial de Elizabeth. La expectativa angustiada es como estar con ese estado de espera, una espera angustiosa sería, estar, eso, esperando que ocurra algo. Y en esa situación se está angustiado. Es un momento clave para entender nosotros. Ahora, justamente con lo que está pasando con esto de la cuarentena, esto nos tiene en un estado de expectativa angustiante. No sabemos lo que va a pasar, pero nos tiene muy angustiados. Estamos siempre a la espera con un fondo de angustia todo el tiempo, ¿no? Mm. No entendí muy bien lo de las clases del viernes. Ahí pregunta una de las chicas. ¿Recomiendan algún diccionario? A ver, pasamos a ver con alguna pregunta. O sea, ¿cómo nos vamos a manejar? Ahí está preguntando Nair, ¿no?
Nair, me parece que hay otras preguntas antes, o hay varias que tienen que ver con lo mismo. A ver en el chat. Neurastenia y neurosis, esa diferencia no importa ahora, ya la vamos a trabajar. Ornella está preguntando eso. ¿Cuál es la diferencia entre neurastenia y neurosis? Ya la vamos a trabajar esa diferencia, no es importante ahora que la sepan. Vamos a tener una clase específica para hablar de eso. Mejor que tenemos otros 40 durmiendo actualmente. Los chicos también se pierden. Paulina, ¿qué quieres decir? Paulina, ¿podés abrir el micrófono? ¿Qué quieres decir con eso? También se pierden. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí. Y sí, perfecto. Ah, no, porque hay algunos en el grupo que dicen que se pierden, pero no creo que si lo suben a YouTube, supongo que no se van a perder, porque hasta el momento todos vieron los videos de YouTube y o sea, en eso no influiría. Bien, bárbaro, está bien. Da igual la manera. A ver si hay alguna otra pregunta. Profes, ¿leen los mensajes? Paulina, vuelve a preguntar. Sí, perdón, es que no sabía si lo estaban leyendo y estaban haciendo preguntas ahí y no. Lo que pasa es que todos escriben al mismo tiempo, entonces llegan un montón de mensajes, vamos de a poco. Sí, 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 Sí. sí, sí, está bien. Profe, ¿puede repetir los horarios? Orne la pregunta. Los miércoles de 10 a 12 tenemos la teleconferencia, que la vamos a reemplazar por esta plataforma. Y cuando retomen las clases van a tener también los días miércoles con Celeste, ¿no? De 8 a 10 y de 12 a 14. De 12 a 14, sí. Sí, lo que no Y les si se quedó agrega claro fue otra, lo de los viernes. si se agrega la otra comisión, va a ser los viernes, ¿no? Claro, Y el espacio de tutorías es un espacio también. donde ustedes, ¿querés explicárselo? Porque por ahí los chicos no saben qué es la tutoría, ¿querés? La tutoría es un espacio que se abre para los alumnos, aquellos alumnos que no estén entendiendo la materia básicamente, o aquellos que necesiten un refuerzo, un repaso. Siempre se hace, por lo general, hay muchos alumnos antes de los parciales, pero lo ideal es que las tutorías vayan a aquellos que están necesitando ayuda con la materia. Esta es una materia anual, es muy larga, tiene muchos textos, entonces la universidad les da la posibilidad de tener otra clase más para poder reforzar aquellos contenidos que no han podido ir digamos, aprendiendo bien, afianzando bien durante los horarios que tenemos de clases establecidos. En los horarios de clase vamos a ir con el programa. Con tutorías vamos a ir con las dudas específicas que tengan. No sé si se comprende bien. En el caso en el que se abran las tutorías, que siempre se abren todos los años porque es necesaria, se haría el día viernes después de la comisión C. Y no es de participación obligatoria, esto es claro, ¿no? No No es de es participación obligatorio. obligatoria, van a aquellos que necesitan. ¿Sí? El año pasado casi todos fueron en distintos momentos, en distintas etapas de la tutoría y en distintos momentos del programa, todos han ido en algún momento a alguna clase de tutoría. ¿Sí? No se Sí, toma además este año asistencia. creo que va a ser fundamental el apoyo de la tutoría. Sí, la tutoría estoy yo siempre y las chicas ayudantes también, ¿sí? Se hace repaso, se ve contenidos que no se hayan aprendido bien o que se hayan visto muy rápido, se hacen repasos para los parciales. Es muy importante la tutoría, sirve mucho la tutoría. ¿Sí? Y además, ustedes vieron que les acercamos un programa de seminario. Y si ven el cronograma, ¿en qué? A ver, empiezo de vuelta. Ustedes tienen un programa de seminario. Ese seminario consiste en darles temas específicos que tienen que ver, el recorrido va a ser la angustia en la obra de Freud, que se articula con los contenidos del programa. Ustedes no tienen que ir a clases aparte para ese seminario. Cada tantos contenidos del programa se da algún contenido de seminario. Y nos parece importante trabajar sobre el ángulo porque es un tema que tiene la mayor actualidad. Lo que vinimos haciendo los años anteriores es que ustedes presenten un pequeño trabajo de investigación en grupo.
Entonces, se reúnen en grupo y según un tema de interés de ustedes, hacen este trabajo. Y para eso también funcionan los espacios de tutoría, para acompañarlos en la elaboración de este trabajo. Y también cuando yo viajo, los acomodación de ese trabajo, que es requisito para la regularización de la materia o para la regularidad de la materia. Quiere decir que ustedes no pueden pasar a instancia de final si no entregan ese trabajo. Eso lo vamos a dejar entre paréntesis por este año, o vamos a ver cómo sigue la situación de la cuarentena, vamos a ver si yo puedo viajar. Yo tengo planeado un viaje para el 23 de abril, realmente no creo que pueda viajar el 23 de abril, porque la cuarentena, por lo visto, se va a ir levantando de a poco. Y según el gobierno, lo que más tarde se va a levantar es la suspensión de clases, digamos. Así que yo considero que este cuatrimestre no nos vamos a ver más que por este espacio, pero sí les voy a dar los contenidos del seminario. Después veremos de qué manera lo evaluamos, porque tampoco sabemos cómo vamos a evaluar los parciales. Y ya prontito ustedes tienen un examen parcial. Así que todo eso lo dejamos en suspenso. Después iremos viendo sobre la marcha. Además, no sé si saben que la facultad va a inaugurar una plataforma para poner todo el material y todas las clases ahí. Esto por lo menos es la directiva que nos llegó para Buenos Aires. Yo no sé si esto en La Rioja vale también. Vos, Celeste, tenés más información respecto de esta plataforma. Si es una plataforma en común con La Rioja. Sí, también están haciendo capacitación los profesores que son titulares en La Rioja, o sea que también incorpora La Rioja. Bueno, Lo entonces, que es solo para titulares. Vos harías la capacitación y después vos sí. nos transmitirías a nosotros para ver cómo continuamos. Pero creo que bueno, en realidad les cuento un poco a los chicos, en realidad lo que armó la facultad es una plataforma para todas las cátedras y todas las carreras, de la cual nos tenemos que capacitar para poder poner el material ahí. Quiere decir que van a tener que entrar ahí. No van a estar, yo lo que entiendo es que no van a tener que estar recibiendo a cada rato material por las vías que le están recibiendo, sino que ustedes se conectan a esa plataforma y obtienen todo el material. Esto es lo que yo, mucho más no le puedo decir porque la capacitación empieza mañana. Pero una de las cuestiones que tiene incorporada es el Zoom, así que seguramente nos seguiremos moviendo por este medio. Y por lo pronto, acá en Buenos Aires, los chicos empiezan a usar la plataforma a partir del 7 de abril, así que sería la semana que viene. Por ahora nos seguimos manejando de esta manera. Ya van a tener información, pero quedamos miércoles a las 10 de la mañana, seguimos conectados de esta manera. Cualquier otro cambio les vamos a ir informando. Camila Rufino, acá está preguntando, a mí me había costado un montón entender desde la secundaria qué es la histeria. ¿Sería lo que actualmente conocemos como una crisis psicótica o algo similar? Mira, todos estos primeros textos tratan de explicar qué es la histeria, digamos, ¿no? Así que quédate tranquila porque lo vamos a ir desarrollando muchas clases sobre en qué va a consistir la histeria, y en este texto y en este texto ya vamos a empezar a dilucidar bastante. Por ahora lo que tenemos es que las histéricas tienen síntomas en el cuerpo, ¿no? Parálisis, inhibiciones. Y lo que vemos que detrás de esos síntomas, como lo vimos la clase pasada, existe una vivencia teñida de afecto. Suceso es la causa de que se produzcan los síntomas, porque el afecto quedó adherido a la representación y nunca fue abreaccionado. En estado de hipnosis se puede llegar hasta ese suceso traumático, como dice Freud, que provoca el síntoma. Bueno, esto lo de las comisiones, después ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué más hay? ¿Hay alguna otra pregunta? Yo algunas estuve contestando, como por ejemplo, ¿cuál es el diccionario que recomendamos? El diccionario de la Planche y Pontalis es el que más usamos en toda la carrera, el de psicoanálisis. Está bien.
Ahora voy a explicar todo esto, resistencia a la asociación. Tenía dudas sobre la histeria no traumática. ¿Cuál es la diferencia? Bien, esto la vi, Martina Bruce la pregunta. Está muy bien esa pregunta porque tiene que ver con la clase pasada. La resistencia de asociación es algo que compete a la clase de hoy, así que lo voy a ir explicando. Bueno, la histeria no traumática. Recuerden que la histeria traumática era la de Charcot, ¿no? En donde se podía localizar puntualmente algún suceso que ocasionara el fenómeno histérico. Y el ejemplo que pone Freud es si a alguien se le cae, un obrero está trabajando y se le cae o recibe un golpe repentino en el brazo. Dice que después de un tiempo ese brazo aparece paralizado. Entonces lo que aclara Freud es que eso se puede leer como un suceso traumático. ¿Y qué característica tiene este suceso traumático? Tiene que ver con que estuvo en peligro la vida. El sujeto tiene que tener la representación de que corrió un peligro mortal. Entonces, ¿qué es lo que se observa en la clínica? Viene un sujeto con el brazo paralizado. Cuando Charcot lo hipnotiza, puede hallar que existió este suceso traumático, es decir, se le golpeó el brazo, ¿sí? Y estuvo a punto de morir. Esta es la histeria traumática. Pero Freud, Freud y Breuer, a partir de sus observaciones clínicas, lo que descubren es que no necesariamente hay un suceso puntual ocurrido en la vida del sujeto. No es que recibió algo parecido a lo que le pasó a este obrero. No es que de repente estaba en el auto, y en el auto no creo en la época de Freud, pero no es que de repente estuvo arriba de un tren y sufrió un accidente, o vio morir a alguien, o algún suceso de esa magnitud, que tenga que ver justamente con eso, con que sea sorpresivo y ponga en riesgo la vida. Lo que empieza a encontrar Freud es que le vienen las pacientes con ciertas inhibiciones o cierta parálisis, y ellas no pueden dar cuenta, por ejemplo, de por qué se le paralizó una pierna. Y ahí tienen el caso de Elizabeth, ¿no? Ella no se da cuenta en un primer momento por qué ella no puede andar o tiene todas estas anestesias y dolores en las piernas. Entonces hay todo, Freud lo dice, entonces no hay un trauma puntual, por eso se llama histeria no traumática. Lo que dice Freud es que hay toda una historia de padecimientos. Entonces a la paciente se la hipnotiza y por medio de la hipnosis se empiezan a encontrar muchas escenas que están en relación con ese síntoma. Y empieza a asociar el paciente, ¿no? De una escena salta a la otra, de un recuerdo salta a otro recuerdo, hasta que encuentra como esa fuerte vivencia teñida de afecto, que en el caso de Elizabeth tenía que ver con casarse con su cuñado, ¿no? Que ella estaba enamorada de su cuñado. Entonces, esa sería esa vivencia teñida de afecto. Vieron que Elizabeth dice, bueno, ahora si mi hermana se murió, yo me voy a poder casar con mi cuñado. Esa vivencia teñida de afecto es analogable o equivalente a la escena del choque traumático, digamos, del choque mecánico. Entonces, para Freud no habría diferencia entre una histeria traumática y no una histeria no traumática. Serían lo mismo, en definitiva, porque en ambas hay trauma. O se recibió un accidente, o está esta vivencia tenida de afecto. ¿Quedó claro, Martina? Y para todos. Freud, ¿quedó claro? Sigo avanzando, por favor, no me hagan avanzar si no les quedó claro, ¿eh? Todos ponen que sí, así que. Bueno, Agustina Chazarreta pregunta, al final del caso de Elizabeth, no me quedó claro si Freud utiliza o no la hipnosis, además del otro método. ¿Cuál sería el otro método? Porque Freud utiliza
La hipnosis hasta lo que vamos a ver ahora. Y por medio de la hipnosis logra que el paciente abreaccione, digamos. No sé, Celeste, si vos querés agregar algo más. No, sí está bien la pregunta, porque muchos pusieron, por ejemplo, en el trabajo, que esta forma que tiene Freud de poner la mano en la frente y hacerlos, sugestionarlos de alguna manera cuando no los podía hipnotizar, ¿sí? Ya no tenía tanto que ver con el método catártico de Breuer, sino ya un comienzo en el método que él va incorporando, ¿no? Entonces me parece que Pero, sí. Hola, No, no profe, sé qué tengo querías una decir. pregunta. Nahuel, sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo justamente en esa punta y en ese tema también entendí lo mismo. O sea, que él sí utiliza el método hipnóptico, pero luego de hacer una catarsis con la paciente Freud para analizar, lo eh, para analizar los fragmentos, como los enigmas en realidad, él lo dice Clara ahí, los enigmas de la paciente que va pudiendo descubrir. Sí, O sí, sea, así es, Nahuel. Así es, él sigue utilizando la hipnosis y la utiliza un largo rato, ¿eh? Ujú. claro, o sea, sí, eso justamente la sigue utilizando, pero muy pobre es lo que no entendí yo en el texto. O ¿En qué sea, sentido decís muy pobre? como que la utilizaba solamente cuando veía, cuando la paciente descubría los enigmas de la paciente, nada más, porque de ahí usaba como el método catártico para poder, Eh, ¿cómo se llama?, desfragmentar todo su mente y sus traumas, y cuando él veía ya las gravedades, los enigmas justamente encontrados en la paciente, ahí utiliza el método hipnótico, con Hipnótico. claro, con la presión esa que hace en la frente y todo eso. Bien. Y a ver, no quiero que separen los métodos. No es que lo utiliza la catarsis. Está bien lo que estás diciendo, Nahuel, pero digo, por si hay confusión generalizada, lo que logra Freud mediante la hipnosis es que el paciente recuerde algo que no recordaba. Bien, hasta acá vamos. Ahora, en ese recordar se produce la catarsis. Ustedes habrán visto miles de películas en donde se hipnotizan a los sujetos y el sujeto comienza con un montón de acciones de descarga, ¿no? Llora, grita, patalea cuando tiene esa vivencia traumática. Miles de películas de Hollywood están atravesadas por esto. Digo, la hipnosis produce la catarsis y produce la descarga. Por eso Freud quiere llegar, y lo logra en estado de hipnosis, a esa escena que produjo el síntoma, porque él que postula, digamos, que el afecto quedó estrangulado y no fue abreaccionado. Entonces, por lo tanto, la representación sigue siendo intensa. Cuando una representación o un recuerdo está sumido al olvido o está atravesado por el olvido, fíjense que el afecto pierde intensidad. Y lo que dice Freud es, esto nunca perdió la intensidad por más que haya pasado el tiempo. Es decir, esa vivencia tiene toda la actualidad. Entonces, por medio de la hipnosis se logra abreaccionar y que el paciente haga catarsis. Esto es lo que quiero, que no lo separen así como por un lado la catarsis y que por otro lado la hipnosis. Es en el mismo momento que se da. Pero está muy bien lo que decís, Nahuel, como que ya le empieza a utilizar, como que los pacientes van hablando solas. Esto es así, ¿no? Sin necesidad de que entrar en un estado hipnótico. A ver qué más. claro, Cari, me parece que esa era como la confusión que tenían los chicos, ¿no? Como Freud mismo dice que a él le cuesta hipnotizarla a Elizabeth, o sea que Elizabeth no entraba en un estado hipnótico, ahí es donde los chicos se confunden, bueno, ¿es hipnosis o no es hipnosis? ¿No Claro. entra dentro del método catártico o no? Esa era la pregunta, me parece, más generalizada de todos los trabajos. Bien, siempre la idea de Freud, porque piensen en su soporte teórico. Freud al pensar que la representación tiene que perder intensidad,
perder intensidad o desgastarse quiere decir que el afecto se descargue. Esto de Freud. Esa representación sigue siendo tan viva como el primer día. Elizabeth seguía teniendo esa representación, tan viva como el primer día. Ella quería casarse con su cuñado. Y eso no se desgastó por el tiempo, como puede suceder con cualquier representación común y corriente. Tiene toda la actualidad. Entonces Freud dice, bueno, desgastémosla. ¿Y cómo la desgastamos? Mediante la abreacción. Y después utilicemos para abreaccionar lo que sea necesario. La hipnosis o no la hipnosis, pero por el momento es la hipnosis. Pero justamente se empieza a encontrar con este obstáculo, que ahora lo va a trabajar muy bien en psicoterapia de la histeria, que algunas pacientes no son tan fáciles de hipnotizar. Y menos me imagino una histeria, ¿no? Con todos los resistentes que son. Entonces, el paciente puede empezar a recordar en estado de vigilia, pero como muy bien dijo Nahuel, y en el momento más clave hay que hipnotizar. Pero piensen en su soporte teórico. Freud va estableciendo su método a medida, Freud establece su método a medida que va descubriendo cuestiones en la clínica, y entonces va teorizando. En teoría el 15 vive se pase así. Sí, sabemos que es de 40 minutos, Nahuel, la reunión. En todo caso, nos desconectamos y nos volvemos a conectar todos. Igual no te preocupes porque ya la hice ilimitada. Por primera vez ¿Qué nos dejan hacer. pagaste? No, no, es un regalo de Zoom por ser la primera vez. Ah, mira qué suerte, che. No, acá Julia Cárdenas hace también una muy buena pregunta. Son los primeros pasos del método de asociación libre, pero todavía no lo tiene establecido. Son los primeros pasos. Empieza a entender algo de que hay que ir asociando, porque lo que él encuentra es que está este grupo psíquico, que esa representación pasó a otro lugar psíquico. Entonces hay que volver a traerla. Entonces dice Freud, bueno, ahí hay un circuito que está cortado. Pero todo esto lo trabaja bien sobre la psicoterapia de la histeria, así que lo voy a dar ahora. Claro. Sofía pregunta esto, Gigena Sofía. La catarsis es un método, pero resulta a partir de la utilización de la hipnosis. La hipnosis sería la hipnosis sería la técnica para producir la catarsis. Es el método la catarsis. Profe. Sí, ya voy, Mauro. Espera que quiero ver esta pregunta de Priscila. Ah, está bien. Sí, creo que lo que pregunta Priscila ya lo respondí. A ver, lo que está diciendo es que va probando diferentes métodos. Sí, es cierto, porque Freud está, como dije recién, está probando, está descubriendo. Charcot trabajaba con cis únicamente y no pudo lograr hipnotizarla. Muy bien, sí. Sí, y ya iba teniendo la técnica de la presión sobre la cabeza. Sí, sí, Mauro. Sí, Priscila, está muy bien lo que pregunta. O sea, porque sí, yo, Mauro. en base a los textos que leí, la información que recaudé en sí misma, es que intentó hipnotizarla y no le salió, no podía, entonces probó por otros lados, por así decirlo. Sí, eso es. Por eso digo, no debería ser tan fácil hipnotizar una histeria con todo lo rebelde. Y sí. Sí. O sea, básicamente lo que tenía que hacer Freud era realizar el método catártico y primero intentó con la técnica de la hipnosis y no le salió, entonces fue por el de la presión en la cabeza. Exacto. Él era esto, la cuestión era desgastar, como sea, la representación, desgastarla. Se las podía hipnotizar bien y si no las podía hipnotizar iba probando con otra cosa. Ah, claro, ya lo entendí. Por eso digo, primero el soporte teórico. Claro, sí. Sí, entiendo.
Creo que no hay ninguna pregunta más. Cele, ¿vos encontraste alguna más? Sí, sugestión hipnótica, acá pregunta Fernanda Peñalosa. La sugestión hipnótica siempre es sugestión hipnótica, es llevar al paciente, justamente, se lo sugestiona, sugestión es ir persuadiendo al otro. La sugestión hipnótica tiene que ver con eso. Al poner las manos sobre la cabeza, o es exactamente lo mismo que hipnosis como primer método. Siempre fue sugestión hipnótica, siempre. Porque al paciente para hipnotizarlo lo tenés que sugestionar. Lo tenés que llevar a ese punto, lo tenés que convencer. Creo que ningún mensaje más. Cele, ¿vos tenés algo más ahí que yo acá ya no veo, me parece ninguno más? No, por lo menos. Perdón, los perros de mi vecino son tremendos, no los puedo No callar. importa. Acá, ¿a qué se refiere cuando habla de predisposición del paciente a tener la enfermedad? Muy buena pregunta. Agustina Chazarreta está preguntando. Bien, Agustina, tiene que ver con la predisposición, tiene que ver con la herencia. Es decir, hay algo en el sujeto que lo hace convertirse en un histérico. Y esa era la causa que tenía la psiquiatría, ¿no? Como causa, el factor de la predisposición. Es decir, no cualquiera se puede enfermar de histeria. Tenés que tener cierta cuestión hereditaria, cierta cuestión de base, podemos decir así, para enfermarte de histeria. Que esto es un poco lo que destierra Freud, ¿no? Porque no necesariamente tiene que haber un historial de histeria o de enfermedad en una familia para que alguien se transforme en histérico. Por eso Freud piensa las histerias como adquiridas. Ahora explico qué es la resistencia. Claro, sería un factor biológico, Nela. Sí, podemos pensarlo así, exactamente. Esa es la histeria adquirida, muy bien. No, conversión, también lo vamos a ver ahora. Esto lo pregunta Gonzalo Argañarás. ¿Qué significa el término conversión, no? Si se refiere a un fenómeno psíquico o al hecho traumático de un tipo puntual de histeria. No, todas las histerias son de conversión. Conversión se refiere a que el síntoma queda localizado en el cuerpo, pero todas las histerias son de conversión. Es el mecanismo psíquico de la histeria. Pero no lo vimos todavía, lo vamos a empezar a ver ahora. Por ahora entendé esto. Por lo menos las conversivas son las que trabaja Freud, ¿no? Creo que nada más. ¿Comienzo, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Porque si comienzo tengo que poner a grabar la clase. Sí comienza, ahí está. Bien, perfecto. Bueno, ¿grabamos, L? Dale, Mili ya la estaba grabando, te digo, desde antes. Pero si querés empezar a grabarla para tener la voz, la parte teórica únicamente para mandar a los chicos de Sí, allá, genial, dale. bárbaro. Entonces la grabo. Te pido permiso, ¿eh? Chicos, disculpen, acá acabo de ver que me llegó un mail desde el mail común que tienen ustedes de un chico que se llama Javier Tafarel. No llegó a conectarse, ¿verdad? No, no lo veo acá. Bueno, si ¿Qué alguien tiene pasó? el mail personal de él para invitarlo personalmente, porque dice que desde el mail común no pudo ingresar. Así que si alguno tiene, me escribe su mail, así ya lo invito personalmente. Listo, ya está, cierro paréntesis ahí. Pedí permiso para grabar ahí, ¿eh? Tele. Bien, ahí te lo da Mili el permiso, porque ella es Dale. la anfitriona ahora. Grabando, ahí está.
Bueno, empecemos con Sobre la psicoterapia de la histeria. Es un texto de 1895, va a ser contemporáneo a estudios sobre la histeria, ¿sí? Y es un texto fundamental porque es largo, hay cosas que ustedes no tienen que leer, y sobre todo toda la primer parte, muy largo, pero muy importante. ¿Por qué? Porque empieza a definir conceptos que los va a ir desarrollando a lo largo de su obra. El germen de muchas cuestiones que lo va a desarrollar hasta el final de su obra. Entonces vamos a ir deteniéndonos en estas cuestiones. No nos interesa la cuestión psicopatológica, no nos interesa en lo más mínimo que ustedes puedan establecer clasificaciones como la hace Freud al principio del texto, o está intentando eso, separar la neurastenia de la histeria, o ver qué particularidades tiene la histeria. Lo que nos va a interesar son los conceptos más importantes para el desarrollo de la clínica psicoanalítica freudiana. Si tendríamos ganas de dividir el texto, podríamos dividirlo en 5 puntos que son los alcances que tiene este texto. Serían 5, podríamos dividirlo en 5 puntos, que serían los alcances o de los temas que va a tratar Freud en este texto. El primero sería el alcance y las ventajas del método. Justamente vamos a hacer esto que ustedes están preguntando tanto, pie en el método. Entonces, una de las cosas que va a tratar el texto es sobre los alcances y las ventajas del método. ¿Del qué método? De la histeria. Y por lo tanto va a ir proponiendo otro. La técnica y las dificultades, es decir, los obstáculos que ya le van a ir apareciendo en el desarrollo de la cura. Fundamental este punto. Obstáculos con los que va tropezando. Resistencia y defensa es otra de las cuestiones que él va a trabajar. La dinámica de las representaciones y la transferencia. Importantísimo. Esto lo quiero dejar aparte. Si voy a tratar de dar hoy todo lo que tengo preparado, y si no, bueno, lo seguiré en la clase del viernes, ¿sí? Resumo lo que veníamos viendo. El efecto que producía el método de Freud y de Breuer es esto que expliqué hace un rato, el efecto que produce la utilización del método. Chicos, no hagan chistes, estoy en el medio de la clase. Porque aparecen las imágenes y desconcentran. Que utilizaba Freud y Breuer tenía que, entonces, ¿en qué consistía el método, el efecto que producía el método de Freud y de Breuer? Era cancelar la acción eficiente de la representación o el recuerdo no habría accionado. Y permitía que el afecto se tramite por vía de la palabra. Es esto que yo expliqué hace un rato. La idea era desgastar el recuerdo, desgastarlo, y por lo tanto había que abreaccionar el afecto. Este era el efecto que producía. De ese modo, la representación se desgasta o pierde intensidad y entra nuevamente a la conciencia, y ahí empieza a asociarse. Es decir, una vez que el paciente puede abreaccionar, esa representación, al no ser tan intensa, puede entrar a la conciencia y entrar en conexión con toda la otra masa de representaciones. ¿Bien? Sobre la psicoterapia de la histeria, es un texto en donde Freud plantea o se nota la separación con Breuer. Ya es un texto donde empieza a desarrollar sus propias conceptualizaciones. Además, tenemos que en Estudios sobre la histeria, esta publicación que hace con Breuer, no se resuelve el problema de la etiología.
Es decir, no termina de resolver, etiología quiere decir la causa, no termina de resolver la etiología de la histeria, no terminan de resolver la etiología o la causa de la histeria. Lo único que dice Freud hasta este momento es que en la histeria existen fenómenos, existe una vivencia teñida de afecto. Y es la cuestión que pone como causa. Es decir, la causa de los fenómenos histéricos tiene que ver con esta vivencia teñida de afecto. En el caso de Elizabeth tiene que ver con qué bueno que se murió mi hermana, así me puedo casar con mi cuñado. ¿Bien? Pero en estudios sobre la histeria se desconocen los factores sexuales, que van a ser factores etiológicos muy importantes para Freud. Y Freud va a comenzar a darle importancia a ello. Entonces, lo que tenemos hasta acá es que con el método catártico, los factores sexuales quedan dejados de lado. Es más, Breuer no quiere saber absolutamente nada de que se hable de etiología sexual de la histeria. De hecho, ustedes deben conocer la historia con la primer paciente de Breuer, que fue Ana O, que cuando la paciente empezó a desplegar fenómenos amorosos con Breuer, quería seducirlo, quería conquistarlo, o le tiraba lances, digamos, Breuer se la saca de encima, y es ahí donde se la manda a Freud. Bien, entonces, el texto sobre la psicoterapia de la histeria vamos a arrancar en la parte 2, en donde comienza a desarrollar los problemas con los que se encuentra cuando utiliza la hipnosis. Es decir, en la utilización de la hipnosis ya empieza a encontrar determinados obstáculos. Él tiene dificultad para hipnotizar a determinados pacientes, y ustedes mismos me lo han comentado que esto ocurre en el caso de Elizabeth, mientras que otros se rehúsan directamente a ser hipnotizados. Y además, Freud comenta que él mismo no se siente muy cómodo o no se siente muy seguro de utilizar ese método. Entonces, primer obstáculo que debe superar, y este obstáculo se encuentra en el medio de la utilización de su método. En el mismo momento en que está construyendo su método terapéutico, aparece el obstáculo. Y el obstáculo es la imposibilidad de hipnotizar a todos. Entonces es donde va a producir este pasaje de la sugestión hipnótica a la presión sobre la frente, que no deja de ser también un método sugestivo en un punto, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Qué va a buscar Freud en sus pacientes? ¿Cuál es la primera pregunta que le hace Freud a sus pacientes? ¿Cuál fue la ocasión primera de su síntoma? Es decir, ¿cuándo ocurrió el síntoma por primera vez? Algunos pacientes le relatan un recuerdo borroso, otros dicen que no saben cuándo comenzó el síntoma por primera vez, y otros directamente no dicen nada, no asocian nada con ese primer ocasionamiento del síntoma. Entonces, son estas como las distintas posibilidades con las que se va encontrando Freud. ¿Cuándo apareció por primera vez su síntoma? Y me parece que fue en determinado momento, creo suponer que fue, o no tengo ni idea, no puedo decirlo. Entonces Freud lo que hace es insistir y les dice, usted tiene que recordarlo. Les hace cerrar los ojos y presiona levemente, ven cómo es sugestiva la cuestión, ¿no? Le pone la mano en la frente, presiona suavemente la frente de los pacientes,
Y le dice, cuando termine esta presión sobre la frente, usted va a recordar. ¿Se entiende lo que hacía? Cierre los ojos, le pone la mano en la frente y lo sugestiona. Y le dice, cuando yo levante la mano, seguramente el recuerdo se va a producir. Y respondo todas las preguntas que me hicieron inicialmente, creo, con esto que les voy a decir ahora. Cuando Freud comienza a utilizar la presión sobre la frente, ya tiene cierta intuición de que los pacientes empiezan a asociar. Esto le da el pie a Freud de que hay algo ahí que tiene que empezar a asociarse, ¿no? Freud les dice, bueno, ustedes van a ver, para comenzar, digamos, y lo digo entre comillas, con este método de asociación, esto que intuitivamente se le presenta a Freud, dice, usted va a ver algo o se le va a ocurrir alguna cosa, o le va a aparecer algún recuerdo. Ven como sin quererlo, Freud los empuja a asociar, ¿se dan cuenta? ¿Qué más? Bien, estas representaciones que surgen son los que van a ser las representaciones patógenas. ¿Y qué son estas representaciones patógenas que van surgiendo? Son las que fueron expulsadas de la conciencia. Entonces, representaciones patógenas son las que fueron expulsadas de la conciencia. Vía su método, las hace entrar nuevamente en la conciencia. Y el paciente comienza a asociar. Este primer obstáculo, que tiene que ver con la hipnosis, lo va a llevar a encontrarse con otro obstáculo. Es que Freud se va a encontrar con la resistencia. Es decir, a partir del obstáculo con la hipnosis se encuentra con otro, que es el de la resistencia. Concepto fundamental y que lo vamos a utilizar a lo largo de toda la obra freudiana. Así que es un concepto que lo tienen que retener muy bien, porque la resistencia es algo que se presenta en el medio de una cura. ¿Cómo la define Freud? Leo la definición que Freud da de resistencia. Mediante mi trabajo psíquico, yo tenía que superar en el paciente una fuerza que contrariaba el devenir consciente, el recordar de las representaciones patógenas. Se me ocurrió que esa podría ser la misma fuerza que cooperó en la génesis del síntoma, y en aquel momento impidió el devenir consciente de la representación patógena. Vuelvo con la frase y la voy a ir desglosando. Dice, mediante mi trabajo psíquico, yo tenía que superar en el paciente una fuerza, quiere decir que la resistencia es una fuerza, que contrariaba el devenir consciente de las representaciones patógenas. Es decir, existe una fuerza, la resistencia es una fuerza que impide que el paciente recuerde, las representaciones patógenas. Y dice, esta misma fuerza que impide el recordar es la misma fuerza que produjo el síntoma. Esto es lo que se encarga de aclarar. Es la misma fuerza que coopera en la formación del síntoma. Y que es la misma fuerza que evidentemente expulsa de la conciencia a la representación patógena. A continuación, Freud se pregunta por los motivos que hacen
que esa fuerza surja. Bueno, entonces hasta acá tenemos, descubre el obstáculo que es la resistencia, da una definición de ello, ve que es una fuerza con la cual hay que luchar porque impide que el paciente recuerde, y dice, y esta fuerza colaboró en la formación del síntoma. Ahora dice, ¿por qué motivo surge esta fuerza? ¿Qué es lo que hace que surja la resistencia? Piensen que Freud a esta altura todavía no tiene definido el estatuto del inconsciente, ni tampoco el método de asociación libre. No tiene entonces definido el estatuto del inconsciente ni el método de asociación libre. Utilizó la catarsis y en este texto está trabajando con la presión sobre la frente. Está por dar el salto en el método, es decir, está ahí, digamos, le falta poquito para arribar a la asociación libre. En este momento, Freud se está preguntando cómo opera la cura, por medio de este análisis que él hace. Y de pronto se encuentra con los obstáculos. Fíjense lo que le pasa a Freud. Él está viendo cómo utilizar un método para que el paciente se cure y de repente le aparecen obstáculos. Venía como bastante bien la cosa. Hipnotizaba, el paciente hablaba y iba recordando. De repente Freud se encuentra con que no puede hipnotizar y encima surge una fuerza que impide que el paciente recuerde. Entonces, todos estos obstáculos con los que se encuentra, ven que son contrarios a los progresos de una cura. Por eso es importante el concepto de resistencia, porque justamente empieza a encontrar que hay algo inherente a la cura misma que impide que el paciente vaya a favor de la cura. Esto es muy pronto para desarrollarlo como lo va a desarrollar más adelante en su obra. Pero acá empieza a aparecer justamente esta alerta que Freud le dice, bueno, parece que hay algo que impide la curación. Y por ahora es esta resistencia. Entonces, vamos a retomar. ¿Cuáles son los motivos? Estoy leyendo medio de costado a qué preguntan acá. Ezequiel está preguntando si la resistencia sería un tipo de amnesia. Se le presenta a Freud como una amnesia, es una manera en que se presentan los pacientes, pero la resistencia sí es una fuerza que puede tener como efecto que el paciente diga no sé nada, no me recuerdo. ¿Estamos? Entonces cuando el paciente dice no recuerdo nada, o no sé, o no se me ocurre nada, o no sé, o silencio, Freud dice, bueno, acá se está metiendo una fuerza. Por eso decían esto, Freud quiere curar y de repente se ve que hay algo ahí metido en la cura, inherente al tratamiento, que permite que la cura no pueda proseguir. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales se puede producir, por los cuales aparece esta fuerza que se opone al devenir consciente de las representaciones? Acá antes de avanzar me está preguntando algo Belén, dice, debí tomar posición frente al problema de saber que en verdad caracterizaba la histeria y las deslindaba las otras neurosis. ¿Qué quiere decir? Esto que estás preguntando acá, Belén, déjalo de lado, porque todavía no entendemos la diferencia, o ustedes no entienden la diferencia, o no trabajamos la diferencia entre la histeria y otras neurosis. Él al principio del texto, como dije antes, separa la neurastenia de la histeria. Esto lo hace al principio del texto. Porque la histeria va a tener un mecanismo psíquico y la neurastenia no. Pero esto lo vamos a dejar para
para próximas clases. Por ahora lo que tienen que saber es que la resistencia aparece como una fuerza que se opone al recordar y que es uno de los obstáculos de la cura. ¿Cuáles son los motivos por los cuales aparezca esta resistencia? Por los cuales aparezca esta resistencia. Dice, todas las representaciones, lo que empieza a descubrir Freud, es que todas las representaciones son de naturaleza penosa y que pueden provocar vergüenza, reproche. Dice, son de tal índole, dice Freud, que el paciente hubiese preferido no vivirlas y elige por olvidarlas. Piensen en el caso de Elizabeth. Ella preferiría no haber vivido eso que se dijo, porque le produjo reproche, ¿no? ¿Cómo voy a querer que se muera mi hermana para casarme con mi cuñado? Entonces, esa representación quiero olvidarla. Y es lo que le produce el síntoma. Entonces, fíjense que Freud dice, preferirían no haberlas vivido y elegirían por el olvido. Entonces acá lo que tenemos que ubicar, y siguiendo a Freud, por supuesto, ¿no? Porque es lo que Freud ubica, es la idea de defensa. Entonces ya tenemos otro concepto. Tenemos el concepto de resistencia y tenemos el concepto de defensa. ¿Qué significa? Una representación llega al yo o se impone al yo, pero es inconciliable con las demás representaciones que tiene el yo. Piensen que a esta altura, para Freud, el yo es una masa de representaciones, está compuesto por representaciones. Entonces, una idea llega al yo, se le presenta al yo, pero es inconciliable con las demás masas de representaciones. Y esta representación, además, tiene todos los componentes que dijimos antes, ¿no? Es vergonzosa, penosa, provoca reproches. Entonces, se somete a la censura. Es decir, se expulsa esa representación inconciliable. Y el yo levanta una defensa contra esa representación. Es decir, que en este momento el encargado de la defensa es el yo. Vuelvo a repetirlo. Aparece en el yo una representación que es inconciliable con todas las otras representaciones. Entonces se ejerce la censura sobre esa representación. Que se ejerza la censura quiere decir que es expulsada de la conciencia, expulsada del yo. Podemos hacer una equivalencia entre el yo y conciencia a esta altura. Y por lo tanto, el yo ejerce la defensa contra esa representación. Dice Freud, parecería imposible encontrar una huella de esa representación, pero esa representación tiene que estar presente. No puede no hacer como que no ha sucedido. Una vez que esa representación está, está. Y esa es la huella que va a ir a buscar Freud. Va a seguir los pasos de esa representación. Entonces dice que la representación se vuelve patógena a causa de que ha sido expulsada. Va introduciendo entonces de a poco la idea de los procesos inconscientes, aunque todavía, como dijimos, no lo tiene establecido el estatuto del inconsciente. Pero ya viene hablando de otros lugares psíquicos, viene hablando de que es expulsada. Bueno, pero tiene que ser expulsada a algún otro lugar del psiquismo. La huella tiene que estar presente. Entonces es ahí donde empieza justamente a presentarse la idea de un lugar psíquico inconsciente, ¿no? Entonces, el procedimiento de la presión sobre la frente, el procedimiento de la presión sobre la frente con la mano,
hace surgir estas representaciones que son patógenas. Acá Sofía pregunta algo. En realidad dice, no lo recuerda porque son vivencias muy dolorosas que están almacenadas en el inconsciente. Exactamente, acordate esto que dije, no lo tiene ese estatuto del inconsciente. Primero se presenta como dolorosa y es expulsada, y por ahora va a otro lugar psíquico. Exacto lo que dice Javier, muy bien. La resistencia y la defensa en definitiva son la misma fuerza. Exactamente, es lo que dice Freud, muy bien. No, la resistencia no es porque el sujeto se resiste a eso. No, es una fuerza que le aparece a Freud que impide que esa representación inconciliable aflore. Y la defensa operó antes expulsándola. No es porque el sujeto se resistió en ese momento, no. Es porque esa representación fue resistida en ese momento, pero no te confundan los términos y en qué sentido querés decir cada cosa. No lo plantea así Freud como un mecanismo de defensa. Acá lo está aclarando Milagro, pero la resistencia en este momento no está pensado como un mecanismo de la defensa. La piensa, no está mal más adelante, pero en este momento lo piensa como la misma fuerza, ¿sí? Entonces, el paciente no recuerda, por medio de la presión sobre la frente les hace cerrar los ojos y el paciente comienza a recordar. Fíjense que este método es sugestivo y además sigue siendo heredero de la hipnosis. Pero como dije algo, ya Freud está por dar el salto a la asociación libre. Como dije, Freud entonces está construyendo su método. Y a medida que va construyendo su método, también va a definir a esta altura lo que es para él la terminación o una cura, la terminación del tratamiento o una cura. La terapia o el tratamiento para Freud a esta altura, bien tempranamente, la terapia es una terapia sintomática. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la cura se consolida cuando cesan los síntomas. Es decir, el paciente está curado una vez que los síntomas se levantaron. Y recuerden que los síntomas se levantan cuando se reproducen las representaciones patógenas que el paciente no tiene en la conciencia. ¿Quedó claro? Entonces, la cura se da en este momento de la clínica freudiana cuando se levantan los síntomas. Y podemos decir y podemos agregar, además, que sobre la psicoterapia de la histeria, lo que hace Freud es plantear su tratamiento como un tratamiento que tiene que ver con las resistencias. Es decir, la clínica freudiana en este momento es una clínica de las resistencias, porque se empieza a encontrar con eso, que va a tener que trabajar con las resistencias. ¿No vieron como dice en la definición? Dice, mediante mi trabajo psíquico yo tenía que superar en el paciente una fuerza. Quiere decir que la labor del analista en este momento va a ser trabajar sobre esas resistencias, tratar de vencer esa fuerza. La censura es equivalente a expulsar la idea, sí, exactamente, eso es la censura, esa representación no quiere ser recordada, hay que expulsarla. Bien. Entonces, esta resistencia, vuelvo a decirlo,
esta resistencia consiste en el mismo empuje psíquico que colaboró en la formación del síntoma. Es decir, es la misma fuerza la que se resiste a la aparición del recuerdo que la que colabora en la defensa. Es la misma. Lo que encuentra Freud es que cuando se pregunta por el síntoma, con lo que se encuentra es con la resistencia. Cuando se pregunta sobre qué ocasiona el síntoma o cuál es la vivencia que ocasionó el síntoma, se encuentra con que el paciente resiste. Pero no es una resistencia voluntaria. No es que el paciente se propone resistir. No es que le dice a propósito a Freud, no quiero decirte nada. Esa fuerza se impone, aparece. Por eso estaba bien lo que decía antes el compañero. Aparecería como una amnesia en el sujeto, ¿no? No es que lo hace voluntariamente. Quiero que les quede claro esto. No se propone no recordar. El paciente cree que no sabe nada de eso que le ocurrió. Por eso es un trabajo para el analista, ¿no? Porque tiene que ir venciendo esa fuerza. Dice Freud lo siguiente, leo palabra de Freud. Percibía a título de resistencia la misma energía que antes de la génesis del síntoma se había manifestado como repulsa. Percibía a título de resistencia la misma energía que antes de la génesis del síntoma se había manifestado como repulsa. ¿Ven que es lo mismo, no? Lo que resiste al recordar que lo que expulsó. Lo está poniendo como equivalente en la misma fuerza. Entonces, una fuerza psíquica, lo voy a decir del mismo manera, una fuerza psíquica excluye del yo a una representación que se va a transformar en patógena. Se va a transformar en patógena por la expulsión. Y esa misma fuerza es la que se opone al retorno en la memoria, ¿no? En la conciencia del sujeto. Entonces, el objetivo terapéutico que plantea Freud en este momento es el de vencer lo que él denomina la resistencia a la asociación. Entonces hay que vencer esta resistencia que impide, hay que vencer esta fuerza que impide que la representación entre en conexión con otras. Hay que vencer esta fuerza que impide que el paciente diga no recuerdo, o no sé de lo que se trata, o no se me ocurre nada. ¿Ven cómo esa representación está expulsada? Que sigue siendo expulsada y no puede entrar en conexión con nada. Entonces, Freud denomina a este tipo de resistencia de asociación. Es decir, lo digo de otro modo, es una resistencia que impide que se conecten los recuerdos. Es una resistencia, la resistencia de asociación es la que impide que la representación patógena no aparezca en la conciencia. Resumo lo que dije hasta acá. Una representación se vuelve inconciliable para el yo, quien pone en funcionamiento la defensa y expulsa a la representación fuera de la conciencia. De ese modo se va a formar un síntoma. Cuando el médico o el analista, digo médico como lo dice Freud a esta altura, cuando el médico dice, se empeña en dirigir la atención hacia esa representación que fue expulsada, aparece una resistencia que tiene que ver con la misma fuerza que colaboró en la formación del síntoma y que se había mostrado como repulsión.
les estoy diciendo de varios modos distintos lo mismo que les vengo diciendo todo el tiempo. Es ahí entonces donde aparece lo que se denomina la resistencia de asociación. Esa resistencia opera cuando se le pide asociaciones al paciente. Es lo que dije antes, que el paciente dice, no me acuerdo, no sé, no tiene nada que ver lo que voy a decir. Y es ahí donde Freud realiza la presión sobre la presión sobre la frente, ¿no? Entonces dice Freud, una vez que superamos esta resistencia de asociación, empiezan a aparecer ciertos eslabones intermedios que nos van acercando a la representación patógena. Fíjense que está hablando de van apareciendo ciertos eslabones intermedios, es decir, se vence esa fuerza, pero no quiere decir que aparezca directamente la representación patógena. Van apareciendo otros recuerdos que se van asociando con esa representación patógena. Dice Freud que lo que surge bajo la presión sobre la frente, no son los recuerdos verdaderamente patógenos, porque esos recuerdos no se encuentran sobre la superficie. Parecería que Freud está hablando como de alguna localidad, ¿no? Dice sobre la superficie. Vamos a ver qué es esto, que los recuerdos patógenos no se encuentran sobre la superficie. Y dice Freud, y con esto voy a ir cerrando, dice que postula como hipótesis que parecería existir una inteligencia superior que está fuera de la conciencia. Dice, tiene como hipótesis entonces que parecería existir una inteligencia superior que está fuera de la conciencia, pero ordena el material psíquico. Y algunos párrafos después se van a encargar de aclarar esto que está diciendo, que va a tener que ver con una inteligencia inconsciente, es decir, una inteligencia por fuera de la conciencia. Como aparecen las resistencias, dice Freud, es imposible dar un objetivo terapéutico. ¿Qué quiere decir esto? Es imposible plantearle al sujeto cuándo se va a curar, de qué modo, en qué tiempo. Y acá empiezan a entender por qué una terapia analítica es larga. Porque Freud, de entrada, nombra este obstáculo. En la cura misma se presenta algo que obstaculiza la cura y nombra la resistencia. Si no es tan fácil que el paciente se ponga a asociar, entonces lleguemos a ese recuerdo patógeno. Entonces, es imposible dar objetivos terapéuticos, de cura, ¿no? Y para terminar con esto, voy a dar la definición que da Freud de histeria, ¿no? En este apartado, y dice lo siguiente. La histeria nace por la represión de una representación inconciliable, realizada por la defensa. La representación perdura como huella anémica poco intensa y el afecto es utilizado para una inervación somática. Así, la representación adquiriría carácter patógeno, convirtiéndose en causa de síntomas a consecuencia de su represión. A estas histerias las denomina histerias de defensa. Vuelvo. Entonces explica que la histeria nace por este mecanismo. Es decir, hay un mecanismo en la histeria. Una representación que es intolerable o inconciliable es expulsada. La representación queda, dice Freud, de modo poco intenso, pero el afecto
va a ir a formar o va a formar parte del síntoma en el cuerpo. Por eso la llama histeria de defensa, porque opera un mecanismo psíquico, que es el de la expulsión de la representación y el afecto que va al cuerpo. Entonces lo que se va a tratar en la terapia es reconducir ese afecto, ¿no? Que está adherido, ligado a una parte del cuerpo. Bien, voy a dejar acá y la próxima voy a continuar con psicoterapia de la histeria y voy a comenzar a explicar, o voy a seguir desarrollando, a lo que Freud se refiere con esta ordenación del material psíquico inconsciente, con esta inteligencia inconsciente. Así que el viernes grabo la clase y seguramente les llegará el lunes. Cortemos la grabación, por favor, así respondo las preguntas.